¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la lucha por la salud en Gaza con otra notable invitada, Concepción Cruz, doctora en medicina y profesora universitaria directamente desde Cali. Concepción Cruz, una cálida bienvenida al programa. Muy buenas. Concepción, ¿cuál es el estado de los hospitales y los centros de salud en Gaza? Bueno, hay que decir que en medio de este genocidio, Gaza tenía 36 centros hospitalarios y se puede decir que desde hace unos días, con el acuerdo del alto el fuego, han quedado solo dos con muchas dificultades de funcionamiento. El resto está totalmente destruido. ¿Y cuál es el estado de salud, ya sea física y mental, de la población? Estamos hablando de por lo menos 1,5 millones de palestinos en Gaza. Sí, yo empezaría recordando que la salud tanto de las personas como de los colectivos están interrelacionadas y que la definición de salud que me parece más global, más holística, sería el estado de bienestar, precisamente relacionándolo con la pregunta de bienestar física, psíquica y social. Y en este sentido podemos decir que no solamente el pueblo gazatí tiene una pérdida de salud física, psíquica y social tremenda, sino los pueblos del mundo. Y solo para terminar, que pese a eso, tiene también un estado de salud impresionantemente positivo gracias a su lucha y su resistencia. ¿Y cuál ha sido el acceso que ha tenido esta población gazatí al cuidado médico y a los medicamentos? Bueno, la destrucción de los servicios sanitarios ha sido progresivo. Creo que todos nos acordamos del último bombardeo del último centro hospitalario del norte de Gaza, que ha sido especialmente bombardeada y destruida, donde hemos visto vídeos de su director reclamando que no se atacara a ese hospital. Entonces, esto ha sido progresivo. Conforme iban destruyendo la electricidad, cogían equipos electrógenos, conforme iban bombardeando centros sanitarios, pues han ido menguando cada vez menos, hasta la situación actual que comenté antes de 2 centros a poco rendimiento, pero que estaban funcionando. Y ese bloqueo que han hecho de todos los accesos a Gaza en cuanto a que no permiten la entrada de suministros, equipos médicos, de medicinas, ¿qué impacto también está teniendo entonces en la población del interior de Gaza? Claramente, porque la salud de un pueblo no solamente, por supuesto que también son servicios sanitarios para los heridos y más en estas circunstancias, sino estamos hablando, como decía al principio, de una salud en su conjunto. Para proveer salud en estos 3 aspectos, físico, psíquico y social, se necesita una infraestructura mínima. Tenemos claro que si a un pueblo lo tienen bloqueado, sin poder entrar apenas comida, apenas agua potable, aparte de los asesinatos que están sufriendo, pues lógicamente la pérdida de salud es tremenda. De hecho, ahora se está valorando con el alto el fuego, ahora que están entrando ayudas, se está valorando la magnitud del genocidio que se ha estado perpetrando contra Gaza. Tú hablabas justamente, mencionabas el tema del agua y el impacto del agua contaminada o la falta de agua en la población. ¿Cuál ha sido? Pues tremendo, porque primero porque todo el mundo sabe que el agua, incluso antes que la comida, es un elemento necesario, vital, nunca mejor dicho, y además porque a través del agua tenemos la posibilidad, o a través de la falta de agua potable, tenemos la posibilidad de enfermedades infecciosas, como efectivamente hemos visto que se han producido muchas muertes, especialmente en la población vulnerable, esto es los menores de 5 años, las personas mayores o con enfermedades, son las que han muerto debido no solamente a las enfermedades infecciosas muy relacionadas con el agua, sino también por el frío, por las temperaturas bajas que se está soportando actualmente. Las organizaciones internacionales están tomando o han tomado algunas medidas para poder mejorar esta situación de salud. Bueno,
Bueno, es que en el ámbito más político hemos visto cómo la llamada comunidad internacional, desde mi punto de vista mal llamada comunidad internacional porque no representa a todo el mundo, realmente se ha hecho muy poco. Hay críticas muy duras sobre la comunidad internacional y por tanto también sus organismos sanitarios. Pero es una realidad también que no han podido introducir esas ayudas que estamos comentando. Ahora, con el acuerdo de alto el fuego, sí que se está llevando a cabo, y eso me gustaría comentarlo en algún momento, los puntos que tiene el acuerdo que claramente son fundamentales para proveer la salud y la vida de la población gazatí. Bueno, justamente te iba a preguntar si algún tema en particular te está preocupando o le estás dando una profundización mayor en tu análisis. Bueno, lo que está ocurriendo en Gaza, como todo el mundo sabe, es un genocidio. La definición de genocidio es exterminar a un pueblo. Además, exterminarlo de forma organizada y planificada. Y en esa organización y planificación, el ente sionista ha llevado a cabo de forma muy, lo voy a repetir, muy organizada y planificada con toda la tecnología a su disposición para que el pueblo sea aniquilado. No ha sido una cosa de casualidad, ellos han ido a los asesinatos masivos con bombardeos, a la ocupación terrestre a través de camiones y francotiradores, han ido a las fuentes de agua, de hecho hace 2 días eliminaron otra desaladora en el norte de Gaza, han ido a cortar la electricidad, que es fundamental para todo, para dar calor, para los servicios sanitarios, etcétera. Han ido a destruir las viviendas. Todo eso ha sido de forma planificada y además para que haya sufrimiento. Los heridos, se cuentan historias tremendas de cirujanos operando a su hijo sin anestesia. Los heridos están sufriendo una serie de enfermedades o mueren en un estado de sufrimiento tremendo. Eso forma parte todo del genocidio, que de alguna forma este genocidio ha sido un poco, entre comillas, le llamamos de libro, ¿no? Con todos los elementos, incluso utilizando la inteligencia artificial, todas las tecnologías para ocasionar el mayor daño posible y eliminar al máximo de población. Sí, solo terminar que pese a eso, el pueblo gazatí ha sido un pueblo con una resistencia y una resiliencia tremenda. De hecho, el acuerdo del alto fuego es una clara victoria frente a ese terror, ese horror, esa resistencia a quedarse en su tierra, donde están sus muertos debajo de la tierra, nunca mejor dicho, esa resistencia tremenda y sus propios grupos de lucha ha hecho que incluso veamos escenas de personas felices, jubilosas ante el acuerdo, que ha sido toda una victoria del pueblo y de la resistencia palestina. Tú mencionabas justamente de los muertos bajo su tierra y en días recientes el presidente Trump sugirió que se podría solucionar este tema, entre comillas, limpiando Gaza y desplazando a toda su población, es decir, más de 1,5 millones de personas a Jordania o Egipto, a los países vecinos. ¿Tu reacción? Bueno, Trump tampoco dice nada nuevo, porque realmente esa idea ya la tenía Biden, o sea, quitar de en medio, bueno, por supuesto el ente sionista es quitarlos de en medio, quieren un Gaza pues para su riqueza, quieren quitar a todas las zonas ocupadas realmente. Y eso es muy difícil porque lo que comentaba antes, es un pueblo que una de sus grandes victorias de resistencia es haberse quedado en su tierra. Hoy hemos visto imágenes cuando se ha seguido con el acuerdo, como en otra, dentro de la primera fase, otro momento del acuerdo, donde se por fin han dejado que la población gazatí pueda moverse hacia el norte. Hemos visto unas imágenes impresionantes de decenas de miles de gazatíes, hombres, mujeres, niños, que van a su tierra, aunque esté totalmente destrozada. Por tanto, el planteamiento de Trump, como bueno, ha sacado mucho últimamente en el tema de salud, daría para otro tema importantísimo, pues ha dado ahí una solución, entre comillas, que es muy difícil de llevar a cabo.
Pero ¿te parece que podría, por la fuerza, se me ocurre, llegar a implementarse de que fuercen como pasó históricamente en 1947 otra Nakba, versión 2.0? Lo que pasa es que el momento histórico yo creo que es diferente. Entonces, la capacidad de resistencia, los propios grupos de resistencia van a decir que no, porque ya están también entrando en Cisjordania, por supuesto lo del sur del Líbano. Entonces, yo lo veo igual de complicado. No han sido capaces ni de matarlos, es muy duro lo que estoy diciendo, pero aún así ellos siguen, yo lo veo bastante improbable, lo cual no quita de que el futuro no lo podemos saber a ciencia cierta, nunca mejor dicho. Concepción, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Concepción Cruz directamente desde Cali, en Colombia. Concepción, doctora en medicina y ha sido catedrática también en universidades. Estamos hablando sobre la situación de salud en Gaza. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Concepción Cruz directamente desde Cali, en Colombia. Concepción, doctora en medicina y profesora universitaria. Estamos hablando sobre la situación de salud y derechos humanos en Gaza. Concepción, la versión que vende Israel es que en realidad estos 45.000 palestinos que han resultado asesinados y los miles que estarían sepultados aún bajo los escombros y que no se ha llegado a contar, es total y absoluta responsabilidad del grupo Hamas. Lo llaman terroristas, dicen que Hamas lo que hacen es se esconden dentro de la población civil y los usan como escudos humanos. ¿Tu reacción a esa retórica? Bueno, pues yo creo que ya eso, que es una de las cosas que ha conseguido la resistencia del pueblo gazatí, en general la resistencia del pueblo palestino, una de las cosas que creo que ha dejado muy claro a los distintos pueblos, como el mío, el de Andalucía, es que los grupos de resistencia, incluido con la lucha armada, para defender tu territorio de la ocupación o de la colonización, incluso en Naciones Unidas está puesto como eh, defender. Se puede defender incluso con las armas en la mano la autodeterminación, la independencia de un pueblo para luchar contra su ocupación. Yo contestaría solo con esas palabras que lo dice las Naciones Unidas y bueno, en el tema de las personas asesinadas en la Franja de Gaza, es verdad que se están hablando de las registradas habitualmente en servicios sanitarios, pero ya hemos visto que la fiabilidad de la cifra, obviamente, con el grado de destrucción, la estimación suele ser subestimación, se estiman menos de lo que realmente son, lo que has comentado de los sepultados, se calcula más de 10.000 personas sepultadas bajo los escombros. También se sabe que hay miles de personas que han sido pulverizadas por las bombas de calor del ejército sionista. Esas nunca se van a rescatar, esos se han transformado en polvo. No se contabilizan las personas muertas como los casos de los bebés y los menores por enfermedades, por frío, por enfermedades infecciosas que comentábamos antes. Todas esas muertes no se están contabilizando. Y en ese sentido hay un estudio que se publicó en The Lancet el verano pasado, en donde en dicho estudio hicieron una estimación de la mortalidad real de la población solamente hasta el 30 de junio, o sea, solamente los nuevos primeros meses de genocidio, y hacían una estimación de 64.000 personas asesinadas, contando todos estos elementos que acabo de decir.
Si a esto le añadimos un periodo casi igual, pues podemos hacer, y quizás sea más en el último periodo, porque todo se va acumulando, esas condiciones de insalubridad, pues estamos hablando de unas cifras muchísimo mayores. Cuando vimos que, por ejemplo, Sudáfrica, que fue el primer país en ir a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas y denunció con sus palabras textuales el genocidio que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino en Gaza, que después se sumaron varios países, entre ellos Colombia, la reacción inicial fue atacar la Corte Internacional de Justicia, intentar amedrentar y amenazar a los jueces, es decir, sancionar la Corte. ¿Qué reacción tienes a este tipo de nivel, un poco como el lejano oeste, como el Far West, en donde el matón de la película no lo para nadie? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo lees? Lo leo como decíamos antes, una deslegitimación de lo que son todos los comunidades internacionales de salud, judiciales, de todo tipo, desde mi punto de vista, mal llamada comunidad internacional, porque no representa a todo el mundo, representa a un bloque, lo que nosotros llamamos el bloque imperialista, y por tanto, no solamente lo que ha pasado con la Corte Internacional, que han mirado para otro lado, ha sido todo, porque el envío de armas ha sido tremendo. Aquí en Andalucía tenemos puertos, sabemos que las armas, hemos hecho incluso movilizaciones contra el envío de armas a Israel durante todos estos meses. Eso lo sabemos, los puertos españoles, en los puertos del resto de Europa y en los puertos, por supuesto, de Estados Unidos, el envío de armas, de tecnología, incluida la inteligencia artificial, grupos tecnológicos muy importantes, generalmente estadounidenses, todos lo que han hecho ha sido no solo mirar para otro lado, sino facilitar ese genocidio. Y en general, lo que está viéndose hasta el momento de este cese al fuego, ¿cómo lo estás evaluando tú? Yo pienso que estuve mirando los puntos creo que lo he comentado antes, del cese al fuego, y es curioso porque esos puntos han sido negociados. O sea, ahí ha tenido un papel fundamental Hamás y, por supuesto, el pueblo gazatí, y en la otra parte, pues el Estado de Israel, o el régimen o el ente de Israel, como lo queramos llamar. Y si vemos los puntos, estamos hablando casi de una ya reconstrucción de Gaza, como los elementos mínimos para la reconstrucción. Yo voy a enumerarlos muy rápidamente. Tenemos, por un lado, por supuesto, el intercambio, el canje de prisioneros y prisioneras, como hemos estado viendo, que ya ha comenzado. Y basado en ese intercambio de prisioneros, tenemos elementos tan importantes como el paso de Rafah se abre para que entren los camiones con ayuda. Hemos visto imágenes de camiones con agua, hablando del agua y por supuesto con alimentos. La entrada de hasta 60.000 caravanas para viviendas de emergencia. No sé cuántas, no recuerdo la cifra exacta, pero 200.000 tiendas de campañas también para viviendas. Fija, todos son condiciones para la salud de la población. El alimento, el agua. Heridos que vayan al extranjero a curar, porque tiene que haber heridos con unas situaciones tremendas. Que los vuelos de reconocimiento israelí al menos paren 8 o 10 horas al día, eso es tremendo para la salud mental, especialmente para la población más vulnerable. Eso también está dentro de los acuerdos. El poder movilizarse la población de un sitio a otro, que comentábamos antes, eso forma parte también del acuerdo. Todos los elementos del acuerdo están enfocados a la reconstrucción realmente, aunque sea de urgencia, de las primeras cosas que habría que hacer. Luego queda muchísimo, por supuesto. Pero también llama la atención que supuestamente firman un cese al fuego, pero siguen bombardeando y siguen atacando ciertos sectores, ya sea o de Gaza o de Cisjordania. ¿Cómo es la cosa? Claro, porque esto es un acuerdo en Gaza. Eh, por supuesto, Gaza sigue siendo una zona ocupada. O sea, hablar de reconstrucción en una zona ocupada, pues tiene, ¿no? Reconstrucción entre comillas. Y hay otras zonas ocupadas. De hecho, justo después de la firma de los acuerdos en Gaza,
Ahí sí que hubo algunas, no se respetaron algunas de las medidas, pero en general, los bombardeos en general, aunque ha habido casos particulares, se han respetado. Se han respetado porque aquí ha habido una conquista fundamental, porque los rehenes, que llaman rehenes, no los llamaría prisioneros y prisioneras de los dos lados, han seguido ahí en Gaza, pese a todo el genocidio, han conseguido mantener a las personas para que haya precisamente ese canje. ¿Qué ocurre? Que en Cisjordania están atacando tremendamente esa zona que es una zona ocupada. La idea de Israel es eliminar a la población en todas las zonas ocupadas. El tema que le dejen. Ahora, cuando se firmó el acuerdo de cese al fuego, se estaba hablando de, entre comillas, una primera etapa de 45 días. Asumamos simplemente por el efecto de esta conversación de que se llegaran a liberar a todos los que tú dices prisioneros, que ellos llaman rehenes, que tiene Hamas. A ese momento, la mayor ficha de valor de intercambio se les va a esa altura que lo van a respetar a Hamas, o ahí viene la ofensiva para demoler y no dejar nada. Sí, yo no sé exactamente en el tema de los prisioneros y las prisioneras, no sé exactamente si, incluyendo todas las fases que tiene, que es bastante más tiempo, ¿no? Esta sería la primera fase. Yo no sé si los acuerdos, lo desconozco, sinceramente, no sé si incluye a todos los que tiene Hamas. Porque yo me hacía la misma pregunta que me estás haciendo. No lo sé. No sé si qué es lo que se piensa después, pero yo creo que en esas cosas habrán pensado. Y cuando tú lo ves desde el punto de vista, digamos, de ciudadana del mundo, estás viendo un genocidio que pasa por televisión todos los días y que no lo para nadie. ¿Qué reacción visceral estás teniendo? Yo diría que este año que ha pasado, el 2024, ha sido un año, por acotar el año 2024, ha sido un año y medio con el genocidio contra la Franja de Gaza. Yo considero que ha sido un año donde todas las personas de bien, la humanidad ha perdido salud, teniendo en cuenta que estamos hablando, si nuestras circunstancias más cercanas no tienen ese grado de malestar o de falta de bienestar, está claro que nosotros hemos perdido bienestar, sobre todo psíquico y social. A todo el mundo, yo creo que las personas de bien le ha tenido que afectar. Pero también tiene su contraparte, su otro polo dialéctico en el que vemos que se ha ganado salud, que se ha ganado en lucha y en resistencia. Gaza ha sembrado una cantidad de luchas en todo el mundo impresionante. De alguna forma ha sido nuestro faro, nuestra guía. Parece contradictorio, pero si vemos esos dos polos dialécticos, vemos que hemos perdido salud, pero también hemos ganado. Igual que el mismo pueblo, y a pesar de la situación tan tremenda que ha sufrido y que sufre, claro. Que te decía que por último te pregunto, Concepción, ¿cómo ves tú el final de este conflicto y cuándo? Bueno, yo eso lo veo complicado de contestar. A mí me sale confiar en la victoria. El propio pueblo palestino y su grupo confían en la victoria. Yo cada vez que he escuchado en algunas charlas tal, me impresiona esa confianza en la victoria. Por supuesto, los tiempos no lo sabemos, pero sí que es verdad que yo, para cerrar, diría que Gaza ha representado la lucha por la salud de todo un pueblo, en su caso el pueblo palestino, pero también otros pueblos han sido un ejemplo impresionante de lucha por la salud, y me voy a centrar en nuestra América: el pueblo cubano, el pueblo venezolano, también el pueblo de la región, el yemení, el iraní. Entonces, eh, para nosotros ha sido un ejemplo de lucha, para otros pueblos del mundo, y que estamos en el bloque imperialista, ha sido un ejemplo de lucha por la salud de la humanidad, porque consideramos que un pueblo, una sociedad, tiene que ser una sociedad socialista o en tránsito al socialismo, o al menos liberado del bloque imperialista. Solo podemos conseguir salud si estamos en esos tipos de sociedades. En los países, y en el caso de mi país, en Andalucía, en el Estado español,
estamos incluidos dentro claramente del bloque imperialista, nunca conseguiremos una salud del pueblo con mayúscula en esa acepción global si no nos liberamos del bloque imperialista, porque el bloque imperialista ha demostrado, y ahora lo está demostrando Trump con todas las medidas en relación con la salud pública del mundo, no solamente de su país, sino del mundo, está demostrando cómo el imperialismo tenga una cara un poquito más amable o una cara más descarnada, como es el caso de Trump, nunca va a proveer, nunca va a facilitar la salud de su población. Concepción Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.